Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente. Estamos aquí dándole la honra, la gloria al Señor, agradecidos siempre por sus bondades, sus misericordias que Él siempre manifiesta para cada una de nuestras vidas. Queremos suplicarle al Señor que Él nos bendiga en esta hora a través de la administración de la palabra, esa enseñanza, hermano, que necesitamos nosotros, esa enseñanza tan preciosa que venga de parte del Señor. Eh, Quisiera que pudiéramos hacer una oración y que juntos pudiéramos, hermano, pues acercarnos al Señor para pedirle a Él que nos hable a través de la palabra. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora. Te suplicamos, Dios mío, tu bendición, tu misericordia, tu bondad. Te pedimos, por favor, papadito lindo, que tú te manifiestes de una manera muy especial en cada una de nuestras vidas. Estamos conscientes que hay una necesidad en nosotros, Señor, de ser llevados hacia una estatura, Señor, adecuada para poder un día encontrarnos contigo. Pero necesitamos, Señor, ser fundamentados en tu palabra y por eso solicitamos y por eso pedimos, Señor, que tú te puedas manifestar de manera grande y de manera especial en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu bendito de Dios. Amén. Amén. Bueno, quisiera en esta hora, hermano, poder hacer un breve resumen de lo que platicamos la semana anterior. Recuérdense que la semana anterior empezamos a platicar del tema que nosotros le pusimos las creaciones. No refiriéndonos tanto a la creación de las cosas, sino que de los seres, ni siquiera de las plantas, ¿verdad? Sino que de los seres que iban a poblar aquellos universos que Dios había creado. Y entonces empezamos a platicar, hermano, de algunos de ellos, ¿verdad? El primero que platicamos fue la creación angélica, que esa creación angélica, pues, hermano, hay bastante que ver en la misma palabra del Señor. Hay versos que son contextuales. Hablamos de lo que dice el libro de Job, capítulo 38, si no estoy mal, donde habla que las estrellas y los hijos de Dios se regocijaban cuando se estaba creando la tierra. Y entonces ahí vimos que a esos hijos de Dios definitivamente se refería a ese tipo de creación que Dios había hecho. Las estrellas, por supuesto, son consideradas también ángeles y nosotros nos vamos allá al libro de Apocalipsis. Y dice la escritura que cuando Luzbel cayó también arrastró la tercera parte de las estrellas. Entonces también ahí podemos ver. Entonces esa primera creación pareciera ser que el regente pues era Luzbel, que aunque se le ve con una, se le llama como un querubín y nosotros sabemos que la jerarquía mayor de los ángeles son los serafines, pero definitivamente que tenía algún tipo de jerarquía mayor que esa, porque definitivamente nosotros vemos, hermano, todo lo que se dice de ese personaje, Luz Bella, perfecto eras en todos tus caminos, tú eras el sello de la perfección, no había secreto que te fuera oculto, de toda piedra preciosa era tu vestidura, era una vestidura sacerdotal. Bueno, hablamos de esa creación y de cómo, hermano, Dios al final termina también a través de un diluvio, por lo que se ve en la misma palabra del Señor, hermano, Dios termina haciendo un juicio con esa creación que se rebeló en contra de Dios. Esa creación que se rebeló en contra de Dios, y que los seres que fueron arrastrados por Luzbel, esos seres definitivamente, hermano, están trabajando hoy en día, porque la Biblia habla de ángeles caídos definitivamente, ¿verdad? Y Satanás, pues, que es el que los comanda. Están hoy. Los seres que no cayeron, pues esos quedaron al servicio de Dios y definitivamente también están trabajando hoy en día del lado de la luz. Luego
hablamos, eso fue entonces en la creación angélica, ¿verdad? Esta primera creación angélica, hablamos un poquitito, hermano, de cómo fue que Dios a través de un diluvio los juzgó. Luego hablamos de la creación preadámica, los humanoides, ¿verdad? De aquí hablamos varias cositas, hermano. Dijimos que estos no podían ser seres humanos, así como nosotros, digamos, aunque sí tenían características muy parecidas a las nuestras, pero que pues definitivamente eran con parecido, pero no eran igual a nosotros, por los restos que se han encontrado de algunos de ellos, eran personajes de mayor altura que los humanos. Se han encontrado muchos vestigios de esas civilizaciones que existieron, hermano, y que definitivamente nosotros, hermano, no tenemos todo, ¿verdad? El conocimiento de cómo eran en realidad, pero que la palabra del Señor sí los describe, hermano, con ciertas características, ¿verdad? Entonces hablamos que, hermano, ahí también hubo creación de dinosaurios, porque se han encontrado dinosaurios de épocas de este tiempo, pero también que hubo dinosaurios en la creación anterior, porque hay restos que se han encontrado que datan de millones de años, ni siquiera miles de años, sino millones de años. Entonces, bueno, así a vuelo de pájaro hablamos de estos, ¿verdad? Por el otro lado, hermano, vimos que realmente esta primera creación es lo último que Dios hace después de que trae un ordenamiento sobre la tierra, porque la tierra llegó a estar desordenada y vacía después de que sucedió la rebelión de la rebelión y el juicio de la primera creación, bueno, primera que nosotros mencionamos aquí, ¿verdad? Es decir, de la creación angélica. Entonces, hermano, ahí nosotros vemos que empieza una nueva creación después de ese diluvio. Entonces empieza una nueva creación porque el Señor del polvo de la tierra, del lodo, forma al hombre. Bueno, ahí así en términos muy rápidos, hermano, ¿verdad? Hablamos de estas cositas. Ahora queremos avanzar, hermano, porque entendemos, ¿verdad?, que hay otras creaciones que nosotros tenemos que analizar. Entonces yo quisiera que fuéramos entonces a ver la creación adámica. Esta creación adámica, hermano, es ya de los humanos. Ya estamos aquí hablando de Génesis capítulo número 2. Recuérdese, Génesis capítulo 1 describe definitivamente cómo fue hecha esa creación. Otra cosa importante que no dije de esa creación de Génesis 1, 26, 27, 28, ¿verdad? Es que fueron hechos en pareja. En cambio hermano, fue hecho primero el hombre y después la mujer. Aunque vamos a ver algunas diferencias ahí más adelantito. La otra cosa es que eran llamados hembra y macho y no eran hombre y mujer, sino que hembra y macho. Así eran considerados. Ok, solo para que tengamos eso ahí claro. Mire, hermano, esta es la creación que seguramente tiene 6,000 años de estar sobre la tierra. Esta creación de Génesis capítulo número 2. Aquí ya estamos hablando de Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo 1, hermano, ahí hay muchas cosas que nosotros tendríamos que analizar y por eso también se habla de miles de años, ¿verdad? En esa primera creación. Pero aquí ya estamos hablando de que Génesis capítulo 1, aquí se empieza a contabilizar el tiempo, ya como el tiempo nuestro. Definitivamente, hermano, que cuando nosotros vemos, empezamos a ver desde Adán, ¿verdad? Hasta Abraham, me parece que hay 2,000 años, de Abraham a Cristo otros 2,000 y de Cristo a la fecha otros 2,000. Así en términos generales, ¿verdad? Entonces hablamos de 6,000 años y que estamos a punto de entrar a vivir el séptimo milenio, que sería el milenio que viene después de la gran tribulación, después del establecimiento del reino del Señor aquí en la tierra. Entonces empieza a vivir el milenio. Bueno, pero ese no es el tema. Entonces, hermano,
Veamos aquí algunas cosas importantes. Génesis 2:5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado en ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algo que también es importante aquí, hermano, es el hecho de que aquí estamos hablando de esta segunda creación de humanos o humanoides que le llamamos al anterior, ¿verdad? Pero aquí dice claramente que se levantaba un vapor de la tierra. Eso lo enfatizamos, hermano, al finalizar el estudio anterior. Y luego vimos aquí, hermano, que se hablaba del polvo de la tierra. Dos cosas que son importantes. Una, porque salía vapor porque había llovido, pero aquí dice que no había caído lluvia. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que había habido un diluvio. Entonces el vapor estaba subiendo de la tierra. Luego, hermano, la otra cosa es que esta palabra polvo, que aquí se traduce, también significa lodo. Eso quiere decir que entonces había llovido también. Y entonces eso nos da la idea que prácticamente ya estamos hablando aquí de un segundo diluvio. Es decir, el primer diluvio entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque ahí dice, hermano, y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces había habido un diluvio. En la creación angélica. Luego en este otro. Aquí, hermano, ¿cuánto tiempo duró entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Es otro tiempo que, hermano, también no lo tenemos contabilizado. No lo tenemos contabilizado así realmente. La creación de Génesis 2 es la que ya se puede empezar a contabilizar. Por eso es que se habla de dinosaurios en esta creación, ¿verdad? Más que en la creación de angélica, más en esta, porque también aquí había habido un tiempo, hermano, definitivamente. Ok, entonces, sigamos. Ahora, fíjese aquí, hermano, esto es importante. El orden en que Dios hizo esta creación tiene grandes diferencias, hermano, con la de Génesis 1:1. Por ejemplo, Dios formó a Adán de la tierra. Recuérdese que allá dice que Dios creó al hombre. Aquí dice que Dios lo formó. Son dos cosas distintas. Allá crear es de la nada. Aquí formar y había una materia prima. Entonces mire, Dios primero forma a Adán del lodo que estaba sobre la tierra y le sopla en la nariz dándole vida, convirtiéndolo en un alma viviente. Es decir, esta creación de Génesis capítulo 2 es una creación que Dios agarra el polvo o el lodo y entonces hace, digámoslo así, por eso es que se dice Dios fue el primero en hacer estatuas, ¿verdad? Hermano, porque Dios hace una especie de estatua y de ahí sopla vida. Entonces no agarró un poquitito de lodo solamente, sino que agarró lo necesario para hacer aquello. Pero fíjese entonces aquí, hermano, vemos una diferencia. Allá es creación, aquí es formación. Ok, sigamos. Otra cosa, Dios plantó un huerto. Dios plantó un huerto en Edén, el cual tenía árboles, hierbas, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Aquí también faltó el árbol de la vida. Y puso en él a Adán para que lo labrara, lo cuidara. ¿De quién debía de cuidarlo? Vamos a ver en ese momentito esa pregunta que se queda ahí, hermano, al final. Pero entonces allá al hombre lo pusieron, hermano, sobre la tierra. La Biblia dice, y bendijo Dios al hombre y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, llenad la tierra. Entonces, el de Génesis 1:1 lo pusieron sobre la tierra. A este no, este de Génesis 2 lo ponen, hermano, sobre el huerto. Es una tremenda diferencia la que vemos aquí. Avancemos. Ahora, miremos esta otra cosa. ¿De qué debía de cuidar el huerto? Dios siempre deja un remanente de lo que Él ha creado, por lo que Adán debía cuidar del remanente del género humano que logró sobrevivir del diluvio que Dios había enviado sobre la creación anterior, es decir, sobre los humanoides, y fue del mismo remanente, segunda creación, de donde Caín tomó a su esposa. Es decir, hermano, ¿de dónde provino la esposa de Caín?
si en ese momento, hermano, no había, ¿verdad? Estaban empezando a procrear la tierra. Entonces vemos, hermano, que fue de allá, de esa segunda creación, porque la primera fue la angélica, esta fue la segunda creación. Ok. Otra cosita importante aquí, hermano. Dios formó de la tierra todas las bestias. Génesis 2:19. Allá creó, aquí la formó de la tierra. A diferencia de la creación anterior, Dios creó a los animales después que formó a Adán. Esta es otra cosa importante, el orden, hermano, en que los creó. Porque a diferencia de la creación anterior, Dios creó a los animales después de que formó a Adán. O sea, en la primera creación, primero creó a los animales y después creó al hombre, porque lo último que hizo fue al hombre. Pero aquí en esta creación no, Dios creó primero los animales y después formó al hombre. La Biblia nos deja ver que los animales de esta creación, al igual que los del anterior, eran inteligentes, capaces de comunicarse con los hombres. Esto lo entendemos, hermano, porque cuando la serpiente se acercó a Eva y le habló y ella no se sorprendió ni se asustó, sino que le siguió la plática, esto porque para ella era normal que los animales hablaran. Esto es bien importante, hermano. Al mismo tiempo es interesante leer que cuando Dios hizo los animales de esta creación, no hizo reptiles. En esta creación no hizo reptiles. En la creación anterior sí hizo reptiles. Por eso es que la serpiente que se le presentó a Eva era de la creación anterior. Entonces, la serpiente no estaba en el huerto, la serpiente, hermano, vino de fuera. Ese es un dato bien importante, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo ahí bien claro, ¿verdad? Ok. Otra de las cosas, Dios formó a Eva. En la creación anterior, Dios formó desde el principio al género humano en parejas. Estos humanoides eran macho y hembra en pareja. Pero aquí no, hermano. Pero en esta creación, primero formó a Adán y luego lo hizo caer en un sueño profundo para hacer a Eva de la costilla que él le había sacado. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, la mujer fue hecha de la costilla de Adán. Es decir, que la mujer lleva un doble proceso. Entonces, hermano, necesitamos nosotros entender que realmente la mujer por eso es un vaso más frágil, porque el proceso que Dios utilizó, hermano, fue mucho mayor para poder hacerla que el que hizo con el hombre. Ok, sigamos adelante. Veamos características de la creación humana. Esto lo voy un poquitito más rápido porque, hermano, esto ya es lo nuestro, pues, ya es lo nuestro. Lo anterior no. Lo anterior, hermano, no lo conocemos a ciencia cierta, ¿verdad? Y sí vemos algunas cosas en la palabra del Señor y datos geológicos, hermano, pero que vienen a complementar una cosa con la otra, ¿verdad? Pero esto ya es lo nuestro. Características de la creación humana. Bueno, la palabra Adán viene de la palabra hebrea 120 que significa rojizo, un ser humano, individuo, especie, humanidad, persona y varón. Y tiene una raíz que es la palabra 119 que significa mostrar sangre, rubor, enrojecerse, rojo, rubio, luz, resplandecer, brillar intensamente. Algunos aspectos que hay que considerar en la creación de Adán son: el hombre es colocado en Edén para retomar la tierra y estructurar una nueva civilización en el Edén. Es decir, que Dios lo pone allá en el huerto del Edén para que este hombre primero aprendiera a vivir bajo los principios de Dios en el huerto y luego, hermano, que fuera reconquistando la tierra para recuperar lo que se había perdido. Recuérdense que esa es la función del postrer Adán, porque como el primer Adán falló, bueno, que no podríamos decir exactamente si es el primero o el segundo Adán, ¿verdad? Pero bueno, llamémosle el primero al segundo, a la segunda creación, a esta de humanos, mejor no a la segunda creación, a esta de humanos llamémosle Adán ahorita en este momento, ¿verdad? Aunque el otro también era un Adán. Entonces el hombre es colocado en Edén para retomar esto, ese era el propósito del Señor.
Adán debía cuidarse del mundo anterior al suyo, es decir, de la creación anterior, ya que quedó un puente entre ambas creaciones y Dios le permite tener libre albedrío y la capacidad de comunicarse con la otra creación. De hecho, pues Caín es un ejemplo muy claro de eso, que se comunicó cuando él fue echado de la tierra, entonces se comunicó con aquella creación y hermano, de ahí vino la descendencia de Caín y que la Biblia dice que Caín era del maligno, ¿verdad? El maligno lo reengendró y muchos seres, muchos personajes que vemos de la línea de Caín, nos damos cuenta, hermano, que fueron personajes que hicieron cosas desagradables ante los ojos del Señor. Es así como la serpiente es enviada para seducir al hombre a través de Eva. Como consecuencia de la desobediencia del hombre, este mundo que debió haber sido victorioso fue sitiado por la creación anterior y lo hizo caer en degeneración, debiendo ser sometido al juicio de Dios para el tercer diluvio. Es decir, hermano, que la desobediencia de este hombre, de Génesis capítulo 2, y que era una creación para que pudiera alcanzar, hermano, todos los planes que Dios tenía, definitivamente cayó, digamos, en las garras de la creación caída anteriormente, hermano, y entonces vino la degeneración, ¿verdad? Y como consecuencia, el juicio que nosotros conocemos como el diluvio de Noé. Ese es el tercer diluvio prácticamente. No estamos, hermano, hablando cosas fuera de orden, sino que ahí está escrito en la palabra del Señor. Adán es echado del huerto, ahora para que labre la tierra de la cual fue tomado. Ok, veamos algunos contextos aquí entonces, hermano, para irlo dejando claro, ¿verdad? Cuando Adán y Eva son echados del huerto, Eva concibe, según lo describe aquí, dice, y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Recuérdese que Abel realmente era el escogido de parte del Señor, hermano, para ahora repoblar la tierra y para que su simiente, hermano, preparara el camino para aquella simiente que iba a venir de donde venía el Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, hermano, en este otro verso que le voy a citar aquí, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Recuérdese que cuando ellos presentaron ofrenda al Señor, hermano, Caín se molestó porque no le habían recibido su ofrenda, pero el Señor le dijo, si fueras recto, si hicieras lo correcto, ¿acaso yo no te recibiría tu ofrenda? Pero en otras palabras, pues lo estoy parafraseando, tú conoces tu corazón, el problema está en tu corazón, y es que Caín fue contaminado, hermano, cuando estuvo en el vientre de Eva, fue contaminado realmente Caín. Y entonces Abel era la simiente que Dios quería levantar, hermano, y de la cual él quería pues que se estableciera una nueva simiente, ¿verdad? Como ya le decía. Pero definitivamente aquí hubo contaminación. Hubo muerte, perdón, y entonces Caín terminó matando. Y dice, y Caín dijo a su hermano, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y entonces, hermano, fue cuando a Caín lo echan de la tierra, dice, ahora soy echado de la tierra, y llegó a parar a la tierra de Nod, y se volvió errante, fue un hombre errante. Ok. Luego viene otra descendencia, la descendencia de Set. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo, Dios me ha dado un hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Entonces Set es otra línea de simiente, ¿verdad? De Adán y de Eva, hermano, que no estaba contaminada, ¿verdad? Y otra vez el propósito era que pudiera poblar la tierra, para que viniera esa simiente, hermano, tan preciosa, porque ya se había profetizado en Génesis capítulo 3, hermano, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y hay versiones como la versión al día que dice, y un hijo
y tu hijo, tu hijo creo que dice, o un tu hijo, algo así, le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Ok, avancemos. ¿Cuál era el plan para la creación adámica? La orden de cuidar el huerto era por la presencia de seres caídos, creaciones anteriores que fueran contaminadas. Es decir, ángeles caídos, porque habían habido ángeles caídos y habían habido humanoides también caídos, ¿verdad? Y esta creación pues Dios la destruyó, pero siempre quedó un remanente definitivamente, porque si no, hermano, ¿de dónde hubiera salido la esposa de Caín? Que estaban queriendo sojuzgar a la creación hecha para el hombre y dominar al mismo hombre al cual lo hicieron caer. Es decir, hermano, que aunque Dios tenía un propósito con esta creación llegó a tropezar nuevamente. Mire, Adán fue hecho perfecto, sin embargo, hermano, ese perfecto llegó a tropezar nuevamente. Sigamos aquí. Hablemos ya con versículos bíblicos. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Estos hombres les nacieron hijas. Estos eran los normales, digamos, ¿verdad? Estos eran los de la creación, hermanos, de Génesis capítulo número 2. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios, ¿y estos quiénes eran? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Pero aquí no está hablando de los hijos de Dios que venían de la línea de Set, no, sino que está hablando, hermanos, de seres espirituales. Los hijos de Dios se regocijaban allá con las estrellas, entonces eran seres celestiales, hermano. Seres celestiales que abandonaron su morada, tal como lo dice Judas y tal como lo dice Pedro. Abandonaron su morada original y tomaron, hermano, cuerpo de hombres y tomaron mujeres para sí. Ahora, por eso vemos el resultado, ¿verdad? Los hijos de Dios, aquí vemos a los hombres, vemos a las hijas de los hombres, hermano, vemos a los hijos de Dios. Y luego dice, tomaron para sí mujeres. Y entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años y había gigantes. ¿Por qué había gigantes? ¿Por qué había gigantes en la tierra? Y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, estos eran los héroes de la antigüedad. Aquí se habla de Nefilim, hermano, y se habla de Giborim. Los Nefilis eran los gigantes y los héroes de la antigüedad eran los Giborim. Mire qué tremendo. Entonces, cuando nosotros nos vemos aquí, hermano, definitivamente hubo una mezcla. Y por eso Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque simplemente él es carne. Y entonces, hermano, aquí fue donde se determinó el juicio sobre esta creación. ¿Por qué? Porque esta creación se contaminó y se contaminó con las creaciones anteriores. Hermano, con esas creaciones se contaminaron ellos y entonces hubo una manipulación aquí genética terrible, ¿verdad? Versículo número 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer siempre el mal, y le pesó el Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón, y el Señor se dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es decir, el Señor, hermano, ahora guarda este remanente a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. 8 personas que iban a entrar al arca para empezar una nueva creación. Una nueva creación. Noé dice, hermano, vamos a ver, no sé si aquí está el versículo, halló gracia ante los ojos del Señor. Creo que es en los versos siguientes que nos habla de eso. Ok. Entonces aquí ya vemos por lo menos 3 creaciones. Vamos a ver. Número 1, la creación angélica.
Número 2, la creación de los humanoides. Número 3, la creación de los humanos. Esta creación sigue siendo de humanos, pero es una creación después del diluvio. Es una creación ya de humanos, pero es postdiluviana, ¿verdad? Miremos. Definitivamente, hermano, ¿por qué vino ese diluvio? ¿Por qué vino ese diluvio? Por la maldad que se había desatado, que se había multiplicado en todos los hombres. Ahora miremos Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, ahora, perfecto entre sus contemporáneos. Andaba Noé con Dios. Aquí dice entre sus contemporáneos. Hay versiones que dice perfecto en su genética, en sus generaciones, dicen algunas otras. Pero cuando nosotros vemos aquí, también eso tiene que ver con genética. Dios mío, aquí lo puse en un lugar no correcto, mejor aquí, ¿verdad? Genética. Perfecto en su genética. Entonces por eso Dios lo escogió y no engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra, hazte un arca de madera ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Entonces aquí es donde Dios decide salvar a Noé, hermano, para empezar una nueva creación. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicad, llenad la tierra. La misma forma como el Señor bendijo a Adán, fue la forma como el Señor bendice también a Noé, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo, y todos los peces del mar, y vuestras manos, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y todo lo que tiene vida, os será para alimento. Todo lo que os doy como os di la hierba verde. Es decir, que ahora esta creación ya tiene la libertad de comer carne. Aquella creación de Génesis capítulo 1, recuérdese que eran prácticamente, hermano, herbívoros, ¿verdad? Hermano, comían solo hierbas, ¿verdad? Entonces, pero esta ya le dan la libertad de poder comer, hermano, de todo lo que había. Entonces, aquí, hermano, nosotros hay otra cosa importante. De los 3 hijos de Noé, perdón, Sem, Cam y Jafet, de ahí vienen todas las razas. Todas las razas se desprenden de Sem, de Cam y de Jafet. De ahí venimos nosotros, hermano, de ahí vienen los chinos, de ahí vienen todos los europeos, todos y todos los americanos, de ahí provenimos todos, hermano, de estos 3. Y el propósito es que ellos, hermano, pudieran poblar nuevamente la tierra en toda su extensión, ¿verdad? Ok. Esa es la creación postdiluviana. Ahora veamos la creación del postrer Adán, la nueva raza, porque esta es importante, hermano. Esta es importante que nosotros la podamos analizar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mire, la raza criada con Adán se degeneró definitivamente a causa del pecado, ¿verdad? Y es por eso, hermano, que la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, hermano, ¿cuándo pecamos? Pues pecamos cuando Adán definitivamente pecó, porque a nosotros nos imputaron. Adán pecó, pero nosotros por ser descendientes de Adán, entonces, hermano, de ahí vino también para nosotros la contaminación en cuanto al pecado nos fue imputado. Y al tener pecado, pues entonces esto nos llevaba a la muerte, porque la misma palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Miremos lo que dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Cuándo pecaron? Insisto,
nos trasladaron el pecado de Adán. Sin embargo, hermano, Dios no abandona a esta creación, Dios no la abandona, sino que envía a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos tener ahora la oportunidad de ser restaurados. Hermano, en Cristo Jesús, hermano, se manifestó el plan completo de parte del Señor. Ese postrer Adán trajo la oportunidad, trajo la puerta abierta para que nosotros ahora pudiéramos llegar a alcanzar y a ser salvos. Mire lo que dice Romanos 5:15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, es decir, de aquel Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Es decir que, hermano, ahora el Señor nos da a nosotros la oportunidad de volver a Él y de reconciliarnos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, definitivamente hoy todos nosotros tenemos esa oportunidad de ser de esta nueva raza. El apóstol Pedro definitivamente lo dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos una nueva nación, somos un nuevo pueblo, hermano, un reino de sacerdotes. Bueno, ahí describe claro el apóstol Pedro lo que nosotros somos para el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Porque entonces ahora, al enviar a Jesucristo, hermano, nosotros podemos tener la oportunidad de ser una creación distinta, ya no una creación física. Sí, vamos a llegar a ser una creación física también, hermano, con un cuerpo distinto a este, pero somos una creación nueva, una nueva criatura. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Es decir, todas las cosas vienen a ser nuevas. Así que Dios, hermano, como parte de su plan, hizo esta provisión, hermano, para nosotros a través de Cristo, para que a través de Él nosotros llegáramos a ser hijos de Dios, hermano. Por eso es que la Escritura dice en este verso, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Entonces nosotros al creer en Cristo ahora nos constituimos en hijos de Dios. Es Cristo el que le da vida a nuestro espíritu, porque recuerden que nosotros teníamos un espíritu muerto. Ahora en Cristo nosotros, hermano, nuestro espíritu cobra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él viene con un espíritu vivificante, le da vida a nuestro espíritu y entonces ahora nosotros ya somos seres integrales, hermano. Definitivamente nosotros tenemos que comprender que que la creación que proviene de Adán fue hecha con bastantes atributos cuando empezamos a ver, pero eran atributos naturales, eran atributos para la tierra, pero la nueva raza no son atributos para la tierra, la nueva raza son atributos para el cielo, son atributos celestiales. Por eso es que nosotros ahora no podemos, hermano, ser igual que el primer Adán, porque el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante, le da vida a nuestro espíritu y ahora nosotros en Cristo tenemos oportunidades y cosas gloriosas que nosotros vamos a ir alcanzando en la medida que vamos avanzando. Recuérdese que hemos entendido que hay 3 dimensiones, hermano, que para poder tener acceso al cielo: la dimensión terrenal, la dimensión espiritual y la dimensión celestial. Y la dimensión espiritual es la que hace el link entre lo terrenal y lo celestial. Por eso, para poder llegar al cielo, nadie va a llegar, hermano, de una manera adecuada si no es espiritual. Ok. Veamos algunas cositas aquí, hermano, importantes. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal,
así también son los terrenales, los que son terrenales. Es decir, hermano, si nosotros nos vamos a parecer al primer Adán, a ese Adán de Génesis capítulo 2, entonces vamos a ser terrenales, porque ese hombre es para la tierra, pero nosotros no, nosotros somos para el cielo, y por eso es que en Cristo tenemos la oportunidad de tener acceso a las cosas celestiales. Dice, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal físicamente hablando, también traeremos también la imagen del celestial. Trajimos físicamente la imagen del terrenal, pero ahora esa imagen se tiene que borrar porque fuimos predestinados, según lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, fuimos predestinados para ser hechos a la imagen del Hijo, y el Hijo es el celestial, que es Jesucristo. Bien. Ahora, veamos dentro de esos atributos celestiales, hermano, esos privilegios y galardones que son verdaderamente maravillosos, pero que son puramente celestiales. Entonces veamos aquí algunas cositas que son importantes. Entonces, Cristo es nuestro postrer Adán. Cristo es nuestro postrer Adán. Entonces, resumiendo, Adán, alma viviente. Cristo, espíritu vivificante. Es decir, que el primer Adán se gobernaba por su alma, y por eso nosotros no nos podemos quedar así. Todos provenimos de Adán, todos los hombres, toda la humanidad proviene de Adán. Al provenir de Adán, esa humanidad se gobierna por el alma. Pero ahora viene el postrer Adán, y entonces entra dentro de aquellos que lo reciben, porque a todos los que le recibieron le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, hermano, entonces ahora es en Cristo es espíritu vivificante, le da vida a nuestro espíritu y nos pone en la posición de poder reconciliarnos con el Señor. Eso está descrito, hermano, claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 45. Luego, en Adán todos mueren. En Cristo, todos, es decir, los suyos, los que le creyeron, ¿verdad? Hermano, serán vivificados. ¿Por qué todos mueren en Adán? Porque Adán pecó y nos imputó pecado. Al imputarnos pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir, hermano, que ahora en Cristo todos somos vivificados. Por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es, pero el que está en Cristo ya no muere más, porque, hermano, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la palabra. Entonces, eso está descrito, 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22. Veamos otra cosa, como nacidos de nuevo. Hermano, fuimos engendrados por el Espíritu, es decir, nacimos de arriba, según Génesis capítulo 3, versículo 1, versículo 8, y hermano, del versículo 1 al versículo 8 y versículo 13. Bueno, ahí no solo fuimos engendrados, no solo nacimos del Espíritu, ahí nacimos del agua, ahí nacimos de nuevo, nacimos del agua y nacimos del Espíritu. 3 nacimientos, ¿verdad? Hermano, el nuevo nacimiento, el nacer del agua y el nacer del Espíritu, que son 3 bautismos. El nuevo nacimiento se habla, hermano, del bautismo en la sangre. El nacer del agua, del bautismo en el agua, y el nacer del Espíritu, el bautismo en el Espíritu. Ahí sucedió eso, está escrito en Juan capítulo 3, versículo 1. Hermano, nos hacemos un espíritu con Cristo. Eso es glorioso, hermano. Y tenemos vida, hermano. El Señor le da vida al espíritu del hombre. Al hacernos uno con Cristo, hermano, nos hacemos uno con el Señor. Entonces el Señor le da vida al espíritu del hombre. Y entonces ya no hay muerte para nosotros, ya no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, nos dio la oportunidad ahora, a través de su sacrificio, de poder acercarnos de nuevo a Dios. Venimos en Cristo. A Adán lo durmieron, es decir, nosotros veníamos metidos en Cristo, ¿verdad? A Adán lo durmieron, salió Eva, según Génesis capítulo 2, verso 21. Cristo en la cruz, a él no lo durmieron, sino que él entregó su vida, hermano, y de su costado salió la iglesia.
Eso está escrito en Juan capítulo 19, verso 34. No dice literalmente que salió a la iglesia, pero le abrieron el costado para que, hermano, al estilo del primer Adán, le sacaran la costilla y que de ahí empezara, en el sentido espiritual, y que de ahí empezara esa nueva creación, hermano, que ahora es la nueva raza a la cual nosotros pertenecemos. O es la cuarta raza, ¿verdad? Porque aquellas tres razas, Sem, Cam y Jafet, de ahí vienen esas tres razas, pero nosotros somos una cuarta raza, ¿verdad? Ok. Colosenses capítulo 1, versículo número 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Eso quiere decir que nosotros, hermano, fuimos predestinados de parte del Señor para poder tener una herencia. Somos una raza, hermano, esa nueva raza que ha tenido una herencia que le prometió el Señor, pero es una herencia celestial y para siempre. Por eso dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, de los santos en luz, la herencia de los santos en luz. Ok, ok. Entonces ahí, hermano, terminamos lo que son las tres las creaciones, ¿verdad? Bueno, hoy vimos, me parece que tres vimos hoy, ¿verdad? Que era la creación de los humanos, la creación postdiluviana y la nueva creación, ¿verdad? Esas tres vimos hoy. En el estudio anterior vimos la creación angélica y la creación de los humanoides, esas dos, o sea que serían 5 en total, si no estoy mal, ¿verdad? Hagamos un pequeño resumen así muy rapidito, hermano, la creación angélica, luego la de los humanoides, luego la de los humanos, luego la postdiluviana y luego la postrer, que sería aquí hablando de estas 5, ¿verdad? Ahora, definitivamente Dios, cada vez que Dios ha creado, hermano, su propósito es que esas creaciones se mantengan sin contaminación. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo la carta de los Corintios, dice, hermano, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, Dios nunca ha querido que el hombre se mezcle. Dios abomina las mezclas. Y por eso es que es bien importante, hermano, que nosotros podamos guardarnos, porque hoy en día ya no es la mezcla con otras creaciones, pero sí la mezcla, hermano, mezclando lo santo con lo profano. Eso es algo que se está dando mucho dentro del pueblo del Señor. Mire, hermano, en la Biblia se menciona que cuando una creación de Dios era contaminada, buscaba mezclarse con la siguiente creación. Si usted se dio cuenta, vimos, hermano, cómo van pasando esta contaminación a la siguiente generación, a la siguiente creación. Para contaminarla y que no se pudiera cumplir el propósito que Dios tenía con aquella creación. El hecho de tener una simiente santa de la cual pudiera venir de Jesucristo, ese era el plan original de parte de Dios. Por ejemplo, se mencionan los Giborim en el Hebreo 13:68, mezcla de los hijos de Dios, ángeles caídos, con las hijas de los hombres. Los Giborim, hermano, significa valiente, poderoso, fuerte, campeón. Eran cazadores de almas, de los cuales el que llegó a ser el más famoso fue Nimrod, el nieto de Cam. Mire, entonces a Cam, hermano, sobre el que vino una maldición. Usted se recuerda que Cam fue el que vio la desnudez de su padre y por eso su padre lo maldijo y maldijo a la generación que venía después de él, a Canaán, ¿verdad? Pero entonces siempre ha querido, la creación anterior siempre ha querido contaminar a la siguiente, pero lo que Dios ha querido mantener pura, y por eso es que Dios traía un juicio y empezaba una nueva creación. Génesis, esto está descrito aquí en Génesis capítulo número 6, versículo 1. Ya leímos este versículo, así que yo no me voy a detener a leerlo otra vez. Había gigantes y había héroes, ¿verdad? Y aquí, como le digo, se habla, hermano, de
de seres caídos, seres caídos. La palabra Nephilim significa hermosos que hacen tropezar, hermosos que hacen caer. Imagínense qué tremendo, hermano. Esos eran los seres que se contaminaron con las hijas de los hombres, de las cuales vinieron, hermano, esos gigantes y esos héroes de la antigüedad. En Génesis capítulo 10, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador. Fíjese que esta versión que yo escogí dice delante del Señor, pero otras versiones dice contra el Señor, porque el nombre Nimrod significa rebelde. Entonces Nimrod no era, aquí da a entender como que fuera un personaje de agrado al Señor, pero realmente no lo era. Como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Recuérdese que Nimrod fue el creador de la tierra de Babel, donde se construyó la torre. De hecho, él fue el director de la torre de Babel, hermano. Era el que dirigía aquella humanidad de aquel tiempo, ¿verdad? Y que Dios los tuvo que confundir. Tremendo. Ok. Mire, hermano, Dios siempre ha tenido como propósito hacer creaciones, pero siempre el pecado ha alcanzado a esas creaciones. Y esto ha provocado que Dios definitivamente envíe un juicio y ese juicio traiga destrucción a aquellas generaciones. Pero ahora nosotros, como iglesia, tenemos el privilegio que aunque a nosotros nos imputaron pecado, Dios envió a Jesucristo para que Él pudiera morir por nosotros y así descontaminarnos, hermanos, de aquel pecado que nos fue enviado. A partir del momento en que somos hechas nuevas criaturas a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, también se nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso es un privilegio glorioso, maravilloso. Mire, además de eso, el Señor hace provisión en la Santa Cena para que no solo la purificación que hace el Señor y por medio de su Espíritu Santo, sino que también nos da la Santa Cena para que haya un cambio de genética y que aquella genética contaminada vaya desapareciendo y que venga la nueva genética, la genética divina del Señor por medio de la participación de su mesa. Mire, el propósito de Dios, hermano, al crear al hombre sobre la tierra es el de poner su simiente en él y poder bendecirlo, Esa simiente, hermano, es definitivamente lo que dice este versículo de Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. La simiente del Señor es la planta que el Señor sí plantó y que va a permanecer. Pero la planta que Él no plantó, esa definitivamente tendrá que ser desarraigada. Así que el Señor está en contra de las mezclas y por eso debemos de cuidarnos hoy de mezclar doctrinas. Hermano, no a la mezcla de doctrinas, de mezclar costumbres. Hay costumbres que vienen de parte del Señor, pero hay costumbres que no vienen de parte del Señor. Y hacer cualquier tipo de mezcla, hermano, no se puede. La Biblia dice claramente en la carta a los Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Satanás o Luzbel, hermano, con Belial? Cristo con Belial. ¿Qué comunión tiene, hermano? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. Por eso no a las mezclas. En la Biblia hay muchos momentos en los cuales hubo diferentes tipos de mezclas. En algunos casos, hermano, como la mezcla de las creaciones, pero otras, hermano, que se mezclaron los principios de parte del Señor, otros que se mezclaron costumbres, otros que se mezclaron, se mezcló la iglesia con el paganismo. Bueno, tantas mezclas que todo esto trae como consecuencia, hermano, que sean desagradables eso ante los ojos del Señor. Así que vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él tenga misericordia, que nos ayude y que podamos entender un poquitito más de cómo son las creaciones de Dios. Oremos y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora
por tu misericordia. Te queremos suplicar, te queremos pedir, papaito, que tú te manifiestes de una manera muy especial en la vida nuestra, que podamos entender tus planes, tus propósitos, Señor, y tu voluntad en nosotros, y que comprendamos, Señor, que tu misericordia está extendida para que nosotros, Señor, nos mantengamos de una manera limpia, sin contaminación. Como bien dice tu palabra, que la iglesia que tú buscas es una iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, ni cosa semejante. Por favor, guárdanos de toda caída, de todo tropiezo. Papito, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. En el nombre precioso, maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente, que el Señor los guarde, que la mano y la misericordia de Dios sean sobre cada una de nuestras vidas. Esperamos verlos en nuestra próxima reunión. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.